ustedes se familiaricen con estos nombres, hermanos, porque los van a escuchar en algún momento cuando ustedes estudien teología. La primera es gracia particular. En algún momento de sus estudios ustedes van a escuchar que algunos teólogos hablan acerca de la gracia particular. Cuando ustedes escuchen la gracia particular, ustedes ya saben que se está refiriendo a la gracia irresistible también. También se le conoce en segundo lugar, hermanos, como la gracia eficaz. La gracia eficaz. Y también ustedes van a escuchar que se le conoce como el llamado soberano. Llamado soberano. Ahí están, hermanos, algunos otros nombres con los que ustedes van a escuchar que se habla acerca de la doctrina de la gracia irresistible. Gracia particular, gracia eficaz, gracia soberana. Así es que antes de seguir adelante, hermanos, vamos a definir primeramente lo que queremos decir con gracia. Primeramente, cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, hermanos, ¿qué es lo que significa la gracia de Dios? Un regalo inmerecido. Vamos a poner eso, hermanos, en nuestra mente para poder ir avanzando en nuestro estudio. Regalo que no merecemos, ¿cierto? Regalo que no merecemos. Regalo inmerecido, o sea, no tenemos ningún mérito nosotros al recibir la gracia de Dios. Eso es lo primero, hermanos. Ahora nosotros tenemos que dividir y saber diferenciar entre los dos tipos de gracia que se habla en la teología. ¿Cuáles son los dos tipos de gracias, hermanos? Gracia común y la gracia particular. Gracia común y gracia particular, exactamente. Ustedes deben de saber diferenciar, hermanos, entre estos dos tipos de gracia que el Señor otorga. Número uno, gracia común. Gracia particular. Hermanos, en ambos casos, la gracia sigue significando el regalo de Dios, el favor de Dios que el humano, el hombre, no merece. No merece en ambos casos. Pero cuando hablamos acerca de la gracia común, tenemos que entender que se refiere, hermanos, a las cosas que el ser humano recibe de pura gracia por parte de Dios, sin saber diferenciar a uno, al impío o al justo, al bueno, al malo. Entonces, por ejemplo, recibimos todos el sol de Dios, ¿cierto? Recibimos la lluvia, ¿cierto? Tenemos vida, ¿cierto? Entonces, eso es gracia común. Todos la recibimos, todos nos beneficiamos de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, esta gracia la reciben los justos e injustos. La recibimos no porque la merecemos tampoco. Nadie merece nada. ¿Qué merecemos, hermanos? La muerte. Somos pecadores. No merecemos ni un segundo de vida. Pero nosotros recibimos la gracia común de Dios. La vida. En la bondad del Señor nos extiende la vida. Cuando la vida se le acorta a una persona, tendemos a
culpar o a enojarse con Dios, ¿cierto? Pero se nos olvida que nadie de nosotros tiene derecho a reclamar nada de parte de Dios, porque nosotros somos criaturas caídas, criaturas que está arraigado el pecado en nosotros, que nos rebelamos en contra de Dios. Lo que merecemos es su justicia, pero recibimos la gracia común de Dios y nos da la vida, ¿verdad? Nos da de comer, nos da su providencia, ¿verdad? Entonces, esa es la gracia común, hermanos. Pero la gracia particular o la gracia especial, ahí, hermanos queridos, no todo el mundo la recibe. No todo el mundo la recibe. Y es de esta gracia particular a la que nosotros nos vamos a estar refiriendo de ahora en adelante cuando estamos exponiendo la gracia irresistible. Entonces, esto es a lo que nosotros nos vamos a estar refiriendo, hermanos. Ahora, habiendo aclarado esto, hermanos, ¿qué queremos nosotros decir cuando estamos hablando de la gracia irresistible? ¿Qué es lo que esto significa y por qué es importante que la iglesia se familiarice con esta enseñanza, hermanos? Permítanme darle algunas definiciones por parte de algunos teólogos y algunas confesiones de fe. Voy a comenzar con la confesión de fe de Westminster, que dice, hablando acerca de la gracia particular o la gracia especial, dice: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia, de salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes y salvíficamente para entender las cosas de Dios, y quitándoles su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso, y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que el que viene libremente por la gracia de Dios, están en la disposición de hacer lo bueno. Y después dice, este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitado para responder a este llamamiento. Esto es lo que dice la confesión de fe de Westminster, hermanos. Ahora quiero citar a mi predicador favorito, Joel Vicky, y él dice: la doctrina de la gracia irresistible enseña que el Espíritu Santo nunca falla en llevar a los suyos a la fe. Hoy en día se necesita con urgencia una comprensión clara de esta doctrina. La iglesia contemporánea se encuentra en medio de una crisis de confianza respecto a la predicación bíblica y al uso diligente de los medios de gracia por los que el Espíritu Santo obra irresistiblemente en la vida de los pecadores. La iglesia necesita reafirmar su fe en el poder invencible de la palabra de verdad aplicada por el Espíritu. Wow. Y ahora déjeme citar a Spurgeon, Carlos Spurgeon. Él habla de la gracia irresistible de esta manera. Dice:
La doctrina de la gracia irresistible es la obra soberana del Espíritu Santo que convence, llama, atrae y regenera a los pecadores elegidos. Esta obra hace que con toda certeza todos los escogidos tengan fe. El Espíritu le concede la fe en Jesucristo a todos los que el Padre escogió en la eternidad pasada y por quienes el Hijo murió. Ninguno de los que el Padre eligió y por quienes Cristo murió dejarán de creer. El Espíritu Santo otorga arrepentimiento y fe a estos pecadores elegidos y asegura su conversión. Qué maravilloso, hermanos. Qué glorioso. Qué confianza nos da en nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, pensando en este asunto y en la protesta de los remonstrantes, ¿qué realmente ellos quisieron decir cuando presentaron este documento a el sínodo de Dordrecht? ¿Qué quisieron ellos? ¿Qué buscaban estos hombres al presentar esta protesta en contra de la iglesia? Bueno, escuche lo que ellos dijeron en su documento. Ellos dicen, artículo 4 de la gracia de Dios. Dicen, la gracia de Dios es el principio, el seguimiento y cumplimiento de todo lo bueno, hasta el punto que el mismo humano regenerado, sin asistencia preveniente, ilumina, guía y da gracia cooperadora. Eso es importante. No puede pensar, ellos dicen, el hombre no puede pensar, no puede desear nada bueno, ellos están de acuerdo en eso, ni tampoco resistir las tentaciones del mal. Por tanto, todas las buenas obras o actos que puedan ser concebidos deben ser atribuidos a la gracia de Dios en Cristo. Pero con respecto al modo de operar de esta gracia, no es irresistible, por cuanto está escrito y concerniente que han resistido al Espíritu Santo. Hermanos, miren lo que está sucediendo para que ustedes entiendan este concepto. Por un lado, ellos están diciendo, bueno, entendemos que el hombre no puede venir a Dios. Entendemos que no está capacitado y necesita ser iluminado. Después ellos dicen, por lo tanto, entendemos que no pueden venir a Cristo, pero ellos pueden resistir la gracia. Ahí está la confusión, porque si el hombre no puede venir, y si ellos reconocen que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, entonces, ¿cómo ellos dicen que necesita una cooperación el hombre con el Espíritu de Dios, una chispa, y que el hombre entonces ya puede él solo estar viniendo? Entonces ellos dicen, a ver, hermanos, para que me sigan, ellos dicen, el hombre tiene que tener fe para venir. O sea que dentro de su concepto, ellos dicen, primero es la fe, después vienes. Pero ¿de dónde va a venir la fe si no es asistida por Dios? Si ellos dicen que el hombre está muerto, ¿cómo va a obtener esa fe? ¿Cierto? Entonces lo que la iglesia reformada es, a ver, no. Aquí hay una confusión de ustedes. Porque ¿cómo el hombre muerto va a obtener fe si la fe es un regalo de Dios? La fe tiene que ser dada por Dios. Por lo tanto, es Dios el que inicia el movimiento, no el hombre por sí solo. Y después ellos dicen, ya después que inició el movimiento, entonces ya ahí le ayuda un poquito el Espíritu Santo. Entonces, para ellos hay una cooperación. Un 50 y 50, o a lo mejor un 90 y 10, ¿verdad? Pero
Lo que ellos están diciendo en realidad es esto, hermanos. La obra del Espíritu Santo en la regeneración, ellos dicen, está limitada por la voluntad humana. Es decir, el Espíritu Santo, según ellos, el Espíritu Santo, cuando comienza la obra de traer a una persona a Cristo, esa obra de Dios que comenzó en un pecador puede ser eficazmente resistida y los propósitos de Dios pueden ser frustrados. Esto es lo que ellos dicen. Que el Espíritu Santo de Dios inicia la obra, lo atrae, pero ya aquí en el movimiento el hombre se le zafa. Y entonces dice, frustró el plan de Dios. Entonces la obra de Dios no tiene poder. Porque la voluntad del hombre fue más poderosa que la voluntad del Espíritu Santo, que el poder de Dios. Hermanos, tenemos que pensar lo siguiente. Nadie de aquí, y me atrevería a decir que ningún cristiano que lea su Biblia puede negar que Dios es todopoderoso, ¿cierto? O sea, cuando decimos, ¿es Dios todopoderoso? Sí. Cuando leemos Génesis, hermanos, notamos que el poder de Dios al hablar, sea la luz, y se hizo. ¿Cierto? Leemos este acontecimiento y vemos que Dios es todopoderoso. Cuando Él dice, cuando dividió las aguas, ¿cierto? Habló y las aguas fueron divididas, ¿cierto? A ver, hermanos, me están asustando, ¿va? ¿Cierto o no cierto? Cuando Dios dijo, produzca hierba verde y todo árbol que dé fruto según su género, y todos dicen amén. Dios es todopoderoso. Al poder de su palabra las cosas se realizan. Y después decimos, bueno, Dios dijo, júntese las aguas que están debajo de la tierra, y todos dicen amén. Es verdad, Dios es todopoderoso. Después llegamos donde dice, Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, y sopló aliento de vida en su nariz, y todos dicen amén. Dios es todopoderoso. Pero cuando llegamos al tema de la salvación, y cuando Dios llama a un pecador, dice, oh no, ahí hay problemas. Ahí no es todopoderoso. ¿Por qué? Es que depende si la persona le da permiso, si quiere. Entonces, para todo, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios rige naciones, Él calma tormentas. Él es todopoderoso, hermanos. Todos dicen amén a eso. Pero cuando llegamos al tema de la salvación particular, ahí hay problemas. Ahí tenemos incomodidad. Ahí ponemos límite al poder de Dios, ¿cierto? Muchos ponen límite y dicen, oh no, es que tú sabes, Dios es un caballero y Él nunca va a intervenir en tu vida si no le das chance, si no le das permiso. Entonces tienes que tú querer darle permiso para que Dios pueda obrar. Hermanos, esto se oye políticamente correcto, pero no es bíblico. Hermanos, pensemos en el estado del hombre. En el estado natural del hombre caído. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del hombre? Ya vimos en la depravación total. Hermanos, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre odia a Dios, es constituido enemigo de Dios.
El hombre de su propia voluntad no quiere venir a la luz para que sus obras sean manifiestas, ¿cierto? ¿No es lo que dice Juan? A ver, hermanos, busquen Juan 3:19. ¿Qué dice? Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Hermanos, tenemos que entender que el hombre es un aborrecedor de Dios, de lo bueno. No quiere venir a Dios. No quiere venir a Dios. Miren, busquen Efesios 2:5 rápidamente, hermanos, para ir avanzando. Hay mucho material. Efesios 2:5, ¿qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos queridos, entendamos esto. Si Dios dejara a que el hombre tome su propia decisión para buscarle, ¿quién le va a buscar? Nadie. Nadie. Esto es una introducción porque yo les voy a mostrar con la escritura, hermanos, que es Dios el que obra en el corazón para que el hombre pueda hacer un movimiento. Yo les voy a abrir las escrituras, pero ahora los estoy introduciendo a este tema para que usted les apetezca y comiencen ustedes a indagar por su propia cuenta. Y para que me digan, más pastor, de más, ¿cierto? ¿O ya quieren café, hermanos? ¿Sí? Es como con la muerte de Lázaro, como que él levantó solo, no, Dios llamó. Amén. Después él levantó. Amén. Y esa es una analogía que vamos a dar después. Brother Bill está on fire, está en fuego. Yeah. Lo de Génesis, hermano, cuando Dios bajó a buscar al hombre, Él lo buscó. Exactamente. Dios siempre es el que toma la iniciativa. Hermanos, los arminianos dicen, tienes que darle chance a Dios. Es políticamente correcto, pero es antibíblico. Hermanos, eso no tiene sentido. Jamás el hombre va a querer que Dios esté en su vida. No, nunca. Nunca. Ahora, hermanos, lo que los arminianos dicen que el hombre necesita darle chance, necesita darle permiso a Dios. Y los reformadores presentaron un documento donde dijeron, si Dios dejara la decisión de la salvación en manos del pecador, ¿quién va a ser salvo? Nadie, hermanos queridos, nadie. Por eso los reformadores protestaron y dijeron, están equivocados. Mira lo que dice la escritura. Ahora, hermanos queridos, recordemos, aquí tenemos que hacer una distinción rápidamente para que ustedes capten lo que yo quiero mostrarles. No hay que confundir la predicación del evangelio que le están predicando con cuando viene el Espíritu de Dios e interviene. Miren esto. Va a haber ocasiones que usted va a predicar el evangelio y va a predicar el evangelio y simplemente las personas están cerradas. No ha venido intervención de Dios aún. Pero un día algo pasó. Las mismas palabras, el mismo mensaje. ¿Qué sucedió? El Espíritu Santo de Dios vino con poder y cambió la vida de eso. Hermanos, por eso aquí tenemos que hacer esta distinción claramente.
En mi propia vida yo les digo esto. ¿Cuántas veces no me testificaron a mí el Evangelio? Pero no fue que me convertí hasta que el Espíritu Santo vino con poder a mi vida e intervino. Y eso es un testimonio para que mire que el hombre no va a venir a Dios, aunque le predique. No va a venir, al menos que Dios haga la obra. Y ahí debemos nosotros descansar, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de entender que cuando nos estamos refiriendo a la gracia irresistible, es a esa intervención del Espíritu Santo, que cuando interviene en la vida del pecador, jamás va a ser el mismo. Jamás. Jamás, hermanos. Ahora, para no meterme en el próximo punto ahí y los deje a medias y saboreando e interrumpir su café, vamos a dejar el asunto aquí, hermanos, porque hay mucho material y hay mucho que ir aprendiendo acerca. Me siento triste porque estaba llegando casi a la carne, a lo bueno ahora, y ya estaba a punto de darles unos textos que ustedes van a caerse de espaldas y les va a volar la tapa de los sesos, hermanos, porque este texto que yo les voy a dar el próximo domingo, estoy seguro, hermanos, que lo han pasado por alto muy a menudo. Yo lo que quiero es que me destape La tapa de los sesos. Ay. To be continued. Porque es que esto es tanto material que aquí, si yo me quedo aquí, hermanos, les voy a dar una hora más. Y después el próximo domingo no van a querer estar aquí temprano. Y esto, hermanos, mire, que sea una lección para llegar temprano a la escuela dominical. Vamos a procurar llegar temprano y aprender todo eso que estamos viendo, todo el material, llenarnos de todo esto. Pero por lo pronto, to be continued. Vamos a orar, mis amados hermanos y querida iglesia del Señor. Mi corona mía, dice Pablo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu inmensa bondad y tu misericordia, porque tú eres bueno para con nosotros, oh Dios. Padre, nuestra mente es tan finita, oh Dios, y tu mente es tan infinita y tan incomprensible. Oh Dios, ¿quién podrá comprender la mente de Dios en su totalidad? Jamás. Ayúdanos, Señor. En lo que tú has revelado, ayúdanos a estudiar con diligencia. Danos la sabiduría que necesitamos, el entendimiento en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestra terquedad, que muchas veces empecinados con un pensamiento que acarreamos desde niños, pero que no es de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, por favor, y danos ese corazón de recibir el mensaje con un corazón humilde. Enséñanos con tu Espíritu. También te ruego, oh Dios, por la predicación, tu santa palabra, que nos bendigas, Señor, en este día, y bendigas a tu pueblo grandemente. Ven sobre nosotros con poder, oh Dios. Ven aquí, bendice esta congregación, porque buscamos honrarte en gran manera. Te lo pido por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a tomar un café. Y no sé si hay panecillos, pero si hay,